Y bien, ya está con nosotros nuestro invitado porque hay noticias polémicas en materia internacional y está con nosotros Fernando Wilson, analista internacional académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, primero, estos dimes y diretes entre el presidente Gabriel Boric, entre lo que hace el presidente Ortega de Nicaragua. Primero, un emplazamiento que hace el presidente de Nicaragua, eh, como algunos epítetos que son bastante duros respecto al presidente Boric, respecto a nuestro país también, respecto a los carabineros, un montón de El frases carabinero, claro. de estilo. Y la respuesta del presidente Boric también muy contundente, ¿verdad? Es decir, calificar de dictador a alguien que además no solamente tiene varias polémicas en su haber por cómo está dirigiendo su país, sino que también tiene aliados importantes dentro incluso del propio gobierno del presidente Boric. Entonces, ¿cómo se ve y cuáles son las aristas de esta polémica internacional? A ver, primero que nada, la administración de Daniel Ortega es un pálido reflejo de lo que fue su participación como líder del movimiento sandinista que derrocó a Somoza en el año 79. Viviendo de esa imagen, él recupera el poder democráticamente, pero posteriormente viola la Constitución en forma reiterada para consolidarse en el poder, encarcela a todos los candidatos opositores y comienza a enfrentarse sistemáticamente con la Iglesia, que es la única fuerza organizada que va quedando, el único órgano no gubernamental organizado que va quedando en el país. En ese sentido, lo que está haciendo Daniel Ortega en Nicaragua y su esposa, la señora Murillo, es incluso un ataque, un atentado a la democracia que es superior a lo que está ocurriendo en Venezuela. Aquí lo que tenemos es una autocracia con persecuciones desembosadas, encarcelamientos sin juicio previo, persecución explícita y violencia a los opositores, etc. En ese escenario es que Gabriel Boric ha sostenido, al igual que en su condena a Venezuela, una crítica permanente y eso, sin embargo, le ha costado el rechazo de los sectores de lo que podríamos llamar la izquierda más dura, lo que en algún momento fue el grupo del ALBA, la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América. Ahora, en el caso de Daniel Ortega también esto adquiere un carácter un poquitito tragicómico en el sentido de que Daniel Ortega está totalmente aislado de todo en el sistema latinoamericano y en el sistema mundial. Vive básicamente de las remesas que le envían los migrantes, digamos, sobre todo a Estados Unidos. Su economía está devastada en circunstancias realmente paupérrimas, pero en términos estrictos este tipo de polémicas le permiten presencia internacional, le permiten o le dan, por decirlo de alguna forma, un grado de crédito de respetabilidad internacional que de otra forma no tendría. Y claro, él sale a responder de la manera más agresiva y violenta posible porque lo que quiere es un intercambio. Lo que quiere es que le respondan, lo que quiere ser es un interlocutor válido, en este caso de Gabriel Boric. Pero el mismo proceso se ha dado con media docena de otros presidentes y un par de docenas de funcionarios internacionales, agentes, etcétera, porque, te reitero, es la única forma que tiene para seguir en la agenda. Bueno, eso es un buen punto porque tú, a ti que te toca dedicarte a estos temas, ¿cómo muchas veces influye lo que está pasando dentro del país para proyectar una política internacional? ¿Cómo también ocurre de que se utiliza la política internacional, que además eh, está todo este concepto que los países tienen relaciones de Estado, ¿verdad? Que son permanentes independientemente del gobierno que esté en el poder. ¿Y cómo se utiliza eso para hacerlo política interna en el fondo? Como puede ser como eh, ganar popularidad, aunar a los propios, no solamente a los propios partidarios, sino que aunar el país en una causa, porque se entiende que estos objetivos son permanentes, y a la vez como los distintos actores dentro del plano internacional tienen también objetivos que quizás son en líneas paralelas respecto a lo que está pasando en su política interna, pero es, por ejemplo, lo que señalas tú, como
ponerse o erigirse como un interlocutor válido que me respondan en cuanto a presidente de Exacto. un país y no me ninguneen como simplemente dejando pasar un comentario que obviamente tensiona el De ambiente. alguien irrelevante. A ver, el uso de la política exterior como elemento de política interna es tan antiguo como Occidente, digamos. Tucídides ya nos mostraba cómo Pericles manejó la política de Atenas para declararle la guerra a Esparta en la guerra del Peloponeso. Pero en términos prácticos, en este caso en específico, normalmente nos encontramos con regímenes latinoamericanos que están aislados por distintas circunstancias, carácter antidemocrático, violación de derechos humanos, problemas económicos, etcétera. Y qué más cómodo que el aislamiento y la invocación a poderes extrarregionales que buscan abusar de la buena e inocente Latinoamérica. Este es un complejo que viene de alguna forma desde 1929, la gran crisis financiera que le pegó a nuestra región, que era básicamente exportadora de materias primas, de manera realmente brutal. No olvidemos que Chile fue el país más afectado, según la Liga de las Naciones, por esa misma crisis. Por lo tanto, no es casualidad, por tanto, ver a los regímenes K en Argentina reclamando al imperialismo yanqui, la ocupación de las Malvinas o Falklands, al régimen de Daniel Ortega alegando intromisión, bueno, las frases de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro contra el imperialismo, el imperio, etcétera, son clásicas, son parte de su discurso interno de victimización y de justificación. No podemos tener éxito en nuestras políticas, que son evidentemente buenas, fantásticas, espectaculares, porque estamos siendo objeto de un boicot internacional que nos impide el éxito al que estamos condenados, digamos, de alguna forma. Y en esa situación, el caso específico que vemos acá, y recordemos que también se ha dado en algunas ocasiones con Nicolás Maduro, cuando Gabriel Boric produce estas condenas, genera una dinámica de incomodidad estructural muy compleja, porque Gabriel Boric ocupa un lugar muy distinto en los distintos imaginarios de sus socios políticos. La imagen que tiene en América del Norte, por ejemplo, pensemos con Justin Trudeau, o en Europa, es de un socialdemócrata, Mm. mientras que en América Latina ha flirteado con la izquierda dura. Por lo tanto, nos encontramos con un escenario, un baile de máscaras en algún sentido, que termina por, en algunos momentos, tener que definir cuáles son sus objetivos y cuáles son sus planteamientos y qué es lo que realmente quiere hacer. Es decir, de alguna manera, Nicolás Maduro o ahora Daniel Ortega lo sacan al pizarrón para demostrar, bueno, defínete, ¿eres un amarillo socialdemócrata o eres de los nuestros que lucha contra el imperialismo? Claro. Y te acordarás que eso también fue un tema que surgió respecto a la ratificación del TPP-11, las famosas side letters del entonces subsecretario Ahumada. Todo radicaba un poco en el puente entre esos dos mundos, entre esas dos visiones. Y el drama, al final del día, es que la izquierda latinoamericana está tremendamente perdida, porque en términos estrictos no tiene una propuesta ideológica coherente que sea adaptable a los tiempos, que corresponda al mundo digital fragmentado. El recurso a la política de las identidades no le ha dado el resultado que esperaba, y al final del día son una solución en busca de un problema. Por lo tanto, todas estas, digamos, estos moverse, estos desplazarse ideológicos de los distintos liderazgos son particularmente complejos. Gabriel Boric ha tenido la oportunidad y el tino en ese sentido de no casarse con la visión victimista latinoamericana, al menos no completamente, y tratar de buscar una visión de integración global con liderazgos emergentes como fue en su momento Jacinda Ardern, hoy día, bueno, ella ya dejó el cargo en Nueva Zelanda, pero Justin Trudeau, etcétera, o los demócratas, el ala izquierda, particularmente los demócratas en Estados Unidos. Tuvimos una visita que no tuvo tanto eco, pero de una diputada, una representante norteamericana muy de izquierda, digamos, Alexandria Ocasio-Cortez, que también vino a, digamos, entender, interiorizarse del proceso y a participar de la conmemoración del 11. Por lo tanto, de alguna forma, Gabriel Boric queda atrapado en esta situación. Y me atrevería a decir que pelear con estos parias también le sirve respecto a las socialdemocracias europeas y del hemisferio norte en general, para demostrar que él sí está vinculado al sistema. Mm. Él es parte de la visión occidental.
El drama que tiene es que, bueno, dentro del sistema político interno, esto le genera un desafío y un problema político que, bueno, del que ya hemos conversado con anterioridad y le genera un problema importante entre las dos almas de su propia coalición. Y ahí a propósito de eso mismo, porque siguiendo tu línea, más que hace mucho sentido, ¿verdad? ¿Verdad? Como están buscando, perdón, son una solución en búsqueda de un problema, como muy gráfico, como básicamente intentando apropiarse del diagnóstico, porque ya obviamente la solución está preconcebida desde hace mucho tiempo. Y a propósito de estas tensiones que se generan, surge otra información hoy día que es que una parte importante de la coalición del presidente, que es el Partido Comunista, y esto obviamente tiene derivadas de política interna, pero estaban molestos porque no se hizo una invitación oficial ni a Nicolás Maduro ni a Díaz Canel en Cuba a propósito de la Exacto. conmemoración de los 50 años. Eh, ¿Cómo se puede administrar esta disyuntiva que tú mencionabas? Porque en paralelo también hemos visto no solamente a un Gabriel Boric, sino que también a un Frente Amplio muy comprometido, por ejemplo, con la agenda de Podemos en España, que tiene relaciones cercanas con Venezuela, con Cuba, pero que también intenta hacer este tipo de gestos para desmarcarse de esas parias, entre comillas, latinoamericanas, pero tiene también remesones en España y de hecho Exacto. llevaron algunas críticas desde Podemos, especialmente después de las elecciones de constituyente el pasado 7 de mayo. Entonces, esa disyuntiva que va a nivel internacional eh, tiene también dificultades en la Un política. correlato nacional. A Claro. ver, es que el problema central es que estas izquierdas tienen de alguna forma a ver, un problema irresolvible, que ya lo vimos también en el caso del Frente Amplio, pero también está ocurriendo en Podemos. Acuérdate, por ejemplo, cuando se veta a ¿cómo se llama esto?, a Irene Montero, de que fuera candidata en las pasadas elecciones. Es decir, de alguna forma el propio Frente Amplio está abandonando sus visiones más radicales, dominadas por Pablo Iglesias, bueno, Irene Montero es su señora, pareja, etcétera, generando de esa forma un problema estructural irresolvible. ¿Qué es lo que pasa? Están tratando de cuadrar el círculo, de volverse socialdemócratas en un escenario en que no lo son, en que han abjurado, y el mismo fenómeno que le ocurre al Frente Amplio hoy día, que frente a cualquier statement de Estado que tratan de hacer, surge un tuit, digamos, de hace 3 años atrás que los contradice exactamente. Claro. En esa misma arquitectura y con esa misma situación, eh, el problema del manejo de la política exterior es tremendamente difícil. Unidas Podemos, o como se llama esta semana, el Frente Amplio Español, digamos, y lo que alguna vez fue Podemos, hoy día tiene que alejarse de Venezuela, de Nicaragua, con la mayor velocidad posible, porque está claro que el Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sánchez no los va a aceptar como los tuvo que aceptar en la vez anterior, en que incluso Pablo Iglesias llegó a ser vicepresidente. Sí. Y de la misma forma, Gabriel Boric hoy día, teniendo en Estados Unidos de embajador nada menos que a Juan Gabriel Valdés, digamos, habiendo ratificado el TPP y teniendo una postura, digamos, de alineamiento clara y nítida, por más que no le guste a algunos sectores más bien radicales de su coalición, en el gran tablero del sistema internacional se ha mantenido un alineamiento y una visión más bien pro-occidental. Surge, por tanto, naturalmente una tensión con grupos más bien de orden radical. Si es una cosa es que Gabriel Boric estuviera dispuesto a aceptar la renuncia de Patricio Fernández de la coordinación de la conmemoración de los 50 años, pero una cosa completamente distinta es traer a los 3 dictadores del Caribe, digamos, y sentarlos en una ceremonia en La Moneda, digamos, al lado de una delegación del gobierno del presidente Biden, digamos, conmemorando los 50 años, es decir, habría sido sencillamente imposible, tenía que escoger un bando y el otro. Mm. Y lo que los sectores más duros de izquierda dentro del gobierno están comenzando a detectar es que entre una postura de orden testimonial con los dictadores del Caribe o una postura pragmática con los socios de poder y los socios económicos que pueden invertir en Chile, no creo que haya mucho tiempo de duda, más aún con una Cancillería hoy día administrada y gestionada
por personas como Alberto Van Claveren, etcétera, digamos. Es decir, ya pasó la época de la política exterior testimonial, tan mal conducida, digamos, en la primera fase de este gobierno, y ciertamente nuestra economía y nuestra posición de poder no tiene espacio para seguirnos dando gustitos. Ahora, me atrevería a decir que ese reclamo es un último intento de apretar el limón para sacar unas últimas gotas de jugo, digamos, de las celebraciones del 11, frente a un problema netamente de política interna que es muchísimo más duro y difícil, que va a ser el que ahora. Mm. Es decir, con, digamos, reformas estancadas, con una postura, digamos, embravecida de la oposición después de los múltiples escarceos que hubo durante los aprontes al 11, la verdad es que este gobierno tiene severas dificultades para no caer en un desierto legislativo y administrativo masivo a contar del próximo lunes. No, o más bien, del próximo miércoles, digamos, después de fiestas patrias. Digamos. Bueno, estamos conversando con Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y una última pregunta, Fernando, a propósito de esta polémica. ¿Va a pasar algo más? ¿Te parece que este tipo de cosas son más bien, quedan como para el recuerdo simplemente porque es el juego de Daniel Ortega? ¿O esto podría adquirir algún cariz más serio No, si es que hay una no. contrarrespuesta, por ejemplo? No, convengamos que Nicaragua no es un país que tenga realmente un peso internacional y más aún bajo la administración de Daniel Ortega es claramente un actor de tercer nivel, digamos que es totalmente dependiente. Es tan poco relevante que de hecho no ha conseguido mover mayores fuerzas ni a favor ni en contra, lo cual es una tragedia para el pueblo Mm. eh, nicaragüense. El drama de todo esto más bien es que confirma digamos, el dilema hamletiano que tiene el presidente respecto a cuál de las dos almas de sus coaliciones seguir y cómo maniobrar y moverse en ese sentido. Es decir, encontrarse en una situación y en un escenario cada vez más complejo. Y en el cual, digamos, obviamente ya no le queda mayor espacio para conseguir cometiendo errores, ya no hay espacio, bueno, con el canciller Van Claveren es altamente difícil que puedan ocurrir, pero que espacio para torpezas como las filtraciones de videos o cosas por el estilo, digamos, es decir, o de los audios de Cancillería, o las contradicciones, o los apoyos a posturas de Argentina cuando ellos están, digamos, teniendo actitudes hostiles con nosotros respecto a temas de delimitación austral, etcétera. Es decir, me atrevería a decir que está en el interés del presidente generar las menores tensiones internacionales porque ya tiene suficiente con el panorama político interno en el corto o mediano plazo. Bueno, interesante punto de vista. Fernando Wilson, analista internacional, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por habernos acompañado Por en este favor, Llegó la Hora. gracias por tu invitación. Que estés muy bien. Muchas Ejo. gracias por esa Chao, gentileza. chao. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.